gracias, Reader. ¿Cómo están, estimados amigos, seguidores de Udiápolis? Debo entender que hay muchos colegas de todas partes del Perú, como lo venía refiriendo Reader al inicio de la clase. Y bueno, ya vamos a tocar un tema que me parece bastante interesante estudiarlo desde una perspectiva un tanto menos legalista, ¿sí? Sino pragmática, un tanto más práctica. ¿Por qué? ¿Qué es el procedimiento sancionador o qué es desde una perspectiva eminentemente estatal, qué viene a ser el procedimiento sancionador? Primero, a priori tendríamos que decir que el procedimiento sancionador va a materializar algo que se llama el ius puniendi estatal. Ustedes, si bien han escuchado que el ius puniendi, es decir, el ejercicio o la potestad de poder sancionar, es una exclusividad, ¿sí? Para el ejercicio penal, para privar sobre todo la actuación o el derecho de la libertad, pero también existe una manifestación de otro o del ius puniendi, pero en el ejercicio administrativo, ¿sí? Es más, podríamos decir que dentro de las actuaciones estatales, ¿sí? No se olviden que el Estado o la administración pública, y entendiéndose como administración pública, como el conjunto de entidades del Estado, y hay cierto sector privado que también ejerce actuaciones estatales, por ejemplo, la función administrativa, ¿sí? En cuanto a servicios públicos. Y estas funciones, ¿sí? Son o buscan satisfacer las necesidades o los intereses estatales. No se olviden que en la actualidad ya no podemos hablar solamente de satisfacer las necesidades o solo relacionarlo con los servicios públicos, y esa forma de entender la gestión o la administración pública como una entidad que se encarga, ¿sí?, de satisfacer necesidades o de brindar servicios públicos, que sí, está bien, es parte de su actividad, pero no es solamente eso. Sí, entonces cuando hablemos de administración pública hay que ampliar un poco más nuestro panorama dentro de las actuaciones estatales, porque vamos a encontrar actuaciones que no son servicios públicos. Por ejemplo, el rol limitante de derechos, el rol de policía, el rol de regulador, dependiendo la fuente o el autor del cual hablemos, es una función estatal. Vamos a encontrar, por ejemplo, la actividad administrativa de fiscalización, en algún momento lo hemos tratado. Vamos a encontrar, por ejemplo, la actuación cuasi jurisdiccional o triangular, o que básicamente se manifiesta en procedimientos trilaterales, ¿sí? Y encontramos el procedimiento sancionador, o es la actividad sancionadora del Estado, ¿sí? Y obviamente esa actividad es sancionadora desde la perspectiva social, como el derecho penal tiene una relación o son primos hermanos, sí, porque ahora que vamos a estudiar un poco los principios, nos vamos a dar cuenta que hay muchos principios que hemos traído del derecho penal en el ejercicio administrativo sancionador, que es un procedimiento muy interesante, ¿sí? No se olviden que la finalidad del sancionador estatal tiene dos funciones, una social, ¿sí?, es decir, coercitiva. Si yo te sanciono, se debe entender, ¿sí?, que no lo vas a volver a realizar, pero sobre todo es el impacto social. Si yo te sanciono, te multo, te quito, te limito algún derecho, la sociedad va a observar y no lo va a volver a hacer. Por eso es que el primer acercamiento del ejercicio sancionador es hablar, ¿sí?, de una herramienta de control social. Debería ser de última ratio. Lo que pasa es que en el Perú, hay que ser realistas, el ejercicio sancionador se ha convertido no en una herramienta de última ratio, sino en una herramienta que lo están utilizando, ¿sí?, para a veces cometer abuso de derecho o a veces para realizar actividades fuera de la legitimidad o de la legalidad, para poder empezar. Pero su finalidad, si bien es sancionar, pero sobre todo es coercitiva, pero correctiva, ¿sí? Y obviamente cuando hablamos de ese efecto de la coerción, es limitar, es quitar un derecho a los administrados. Sí, entonces, bueno, para los que no me conocen, a mí me gusta mucho conversar con ustedes,
¿sí? Y me gusta poder dialogar, poder compartir, que me puedan contar sus experiencias, preguntas, dudas o consultas, pues es la finalidad de la clase que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿sí? ¿Qué más? Esta potestad sancionadora, ¿sí? Primero tendríamos que hacer un acercamiento bastante interesante, pues diríamos que la administración se va a encontrar facultada para sancionar a los administrados para la comisión de infracciones. ¿Qué podríamos decir con esto? ¿Sí? Que para que exista una actividad sancionadora o para que alguien pueda realizar o manifestar esta potestad sancionadora, está ligado al principio de legalidad relacionado al principio de legalidad, tiene que tener una previsión normativa, ¿sí? Ya sea mediante una ley orgánica, ya sea mediante un decreto ley o una ley común, pero se le tiene que otorgar con una norma con rango de ley, ¿sí? La potestad de sancionar. Queda proscrito, ¿sí? La prohibición o poder regular procedimientos sancionadores mediante reglamentos, salvo, ¿sí? Bueno, yo me estoy adelantando un poco a la legalidad, salvo que la misma ley te otorgue poder realizar reglamentación de procedimientos sancionadores. Vamos, y viene la primera pregunta. ¿En qué procedimiento mediante reglamento se regula procedimientos sancionadores? ¿Quién sabe? Y es una de las entidades, de las entidades estatales que está presente en todos los distritos y todas las provincias. ¿Sí? A ver, por ahí comentarios. PNP, no. Claro, reglamento ya. Sí, sí, pero tiene otra connotación. A ver, ¿saben dónde se encuentra esta potestad para poder crear infracciones? La PNP, si bien tiene un reglamento de actuaciones sancionadores, pero las infracciones están reguladas mediante ley. ¿Saben dónde, estimados amigos? En el ejercicio municipal. Excelente, Lourdes. En el ejercicio municipal, ¿sí? La ley orgánica de municipalidades le ha facultado, que es una previsión bastante amplia, ¿sí? Para poder reglamentar infracciones y sanciones. Y lamentablemente en la municipalidad, ¿sí? En la municipalidad o en las municipalidades no se está regulando bien el poder crear sanciones e infracciones mediante su RAS, ¿no? RAS o raza. Otro caso muy particular es el tema de OEFA, ¿no? De las sanciones con OEFA, porque también mediante ley se les ha otorgado que el directorio puede crear infracciones y sanciones dentro de su ejercicio sancionador, ¿sí? De ahí supongo que hay otras excepciones, pero y a ver si lo comentan. Por ahí me comentan Sunafil. Hasta donde yo sé, las infracciones y la ley, ¿sí? Existe una ley del Sistema Nacional de Fiscalización o de Inspección, ¿no? Medio raro, ¿no? Es un sistema que fiscaliza, pero lo llama inspección su ley. Tiene que hacerlo mediante ley, crear las infracciones, pero tienen el reglamento, están reguladas, doctor. Sí, pues, pero la facultad nace de la propia ley, no del órgano de mayor jerarquía. La ley de inspección nos dice, excelente. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos referir? Si bien existe un jus puniendi, ¿sí? Un ejercicio sancionador, tiene que existir una garantía, claro. ¿Por qué? Porque el procedimiento sancionador, estimados amigos, nace, ¿sí? De oficio. ¿O conocen algún procedimiento sancionador que nace a pedido de parte? Imposible, ¿no? Claro, pero me dirán, profesor, pero cuando denunciamos en SUNAFIL, en la municipalidad, en OEFA, porque una persona está infringiendo, está cometiendo una infracción, ¿qué es? En este caso, estamos ante una situación, ¿sí? No de recurrente, porque no es un recurrente, no se convierte en un procedimiento administrativo. Y esto quiero dejar claro, es bastante interesante porque es un supuesto que se puede presentar. Sí, a veces creemos que somos parte del sancionador. No se olviden que el sancionador es un procedimiento por naturaleza de carácter bilateral. Entidad
ciudadano. Hay excepciones de procedimientos trilaterales sancionadores, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de su salud, ¿sí? Que se ha presentado, y hay ejercicio sancionador, pero dentro de un trilateral. Pero en la mayoría de procedimientos sancionadores son de carácter bilateral, ¿sí? Entonces, es bastante interesante esto, puesto que a veces cuando denunciamos, vamos a poner un supuesto, ya vamos a analizar un caso para entender esto, ¿sí? Una persona, vamos a ponernos en un ejercicio bastante sencillo, una municipalidad, ¿sí? Una persona viene y denuncia a su vecino. ¿Por qué? Porque ha construido una ventana al costado de su vivienda, ¿sí? Y denuncia. Entonces, de acuerdo al reglamento de edificaciones nacionales, esto está prohibido. Incluso la municipalidad inicia un sancionador, ¿sí? Y la pregunta sería, ¿esta persona que denunció es parte del procedimiento sancionador? Siguiente supuesto, que puede ser incluso un poco más de análisis, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ponernos en un supuesto, ¿sí? De disciplinario. Ya, si bien el disciplinario no es un sancionador, ¿sí? O no es un sancionador puro, diríamos que es el primo hermano del sancionador, ¿sí? Pero tiene las mismas reglas en cuanto a principios, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a poner un caso en el cual existe hostigamiento sexual, ¿sí? De un jefe en relación a una servidora pública. La servidora pública denuncia, ¿sí? Se investiga, instrucción, sanción, se investiga y, posterior a ello, el órgano sancionador decide, ¿sí? Decide no sancionar a este servidor público. La pregunta es, ¿esta persona que supuestamente sufrió el hostigamiento sexual puede impugnar? ¿Puede apelar? ¿Sí o no? Igual para el caso del vecino, digamos que la administración pública decide no sancionarla bajo ciertas reglas previstos en su RAS. ¿Podría impugnar este vecino en el ejercicio sancionador? ¿Sí o no? Sí puede, nos dice Luis. Félix nos dice sí puede. A ver, vamos, opiniones. Vamos a tratar de hacer un poco práctico esto. Porque tiene interés directo en el caso. Ya, excelente. Vamos. Listo. A ver, ahí están las discusiones. La mitad de la clase nos dice que sí puede y la mitad nos dice que sí puede. Y la respuesta va para los que dicen que no se puede. Claro que no se puede. ¿Sí? Claro que no se puede impugnar. A ver, ¿qué ha pasado? Cuidado, Daisy. No, por favor. O sea, no se puede. ¿Por qué, profesor? Lo han dicho por ahí. Porque no es parte del procedimiento. ¿Sí? Pero tiene interés, sí tiene interés. Pero acá nace una figura que en el derecho administrativo se va a llamar contrarrecurrente, que si bien no es parte del proceso, no tiene un interés en cuanto al ejercicio sancionador, pero sí tiene un interés en relación a las decisiones que él pueda tomar. ¿Sí? Entonces, para este caso que les estoy planteando, no podría impugnar. Primero, porque no es un procedimiento trilateral. ¿Sí? Entonces, eso para poner un poco en el contexto, ¿no? Del ejercicio sancionador. Muy bien. Listo. Seguimos. Potestad sancionadora. A ver. Una queja de un vecino, me dicen. Sí, lo que pasa es que, como les comento, se da la figura, ¿sí?, del contrarrecurrente, ¿sí? Y que no solamente se va a dar en sancionadores, sino se puede dar en otros procedimientos administrativos también. Por ejemplo, en las impugnaciones que se hacen en cuanto a la buena pro, ¿sí?, de un procedimiento de selección. Se impugna, ¿sí?, la buena pro, ya sea a la entidad o ya sea al tribunal de la OCE, y en mérito a eso
se puede solicitar, si bien el que ganó la buena pro no es parte del procedimiento, pero las decisiones, los argumentos, el escrito puede presentar alegatos, claro que sí. Es más, debería hacerle parte para que presente sus descargos, pero no es parte del procedimiento administrativo. ¿Por qué? Porque no tiene legitimidad para impugnar. ¿Sí? Muy bien. A ver, Luis Alba nos dice, no me quedó claro, ¿el hostigamiento podría ser contrarrecurrente en el mismo PAT? Claro que sí, Luis. ¿Por qué? Porque si bien la denuncia inicia bajo las reglas del PAT, ¿sí? Pero si esta persona se convierte en una contrarrecurrente, primero, porque ha sido la afectada, segunda, porque la decisión del sancionador puede afectar indirectamente, ¿sí?, a la defensa de esta persona, pero si es que la entidad pública, por ejemplo, decide no sancionar a este administrado en el marco del debido procedimiento, no podría impugnarlo, ¿sí? No podría impugnarlo. ¿Por qué? Porque no es parte del procedimiento, porque un PAT, pese a su naturaleza, y esta naturaleza bien especial del hostigamiento, no deja de ser un sancionador, ¿sí? O no deja de ser un disciplinario, que materializa la actividad sancionadora dentro de los servidores civiles, ¿sí? Entonces, esa es la situación. Justo Luz Sánchez me pregunta cuándo no podría impugnar. Ya, esto es la situación que se presenta dentro del PAT, ¿no? Luis Alba nos dice, si aún me digan el pedido, ¿puedo ir a contencioso contra la disposición que agota el PAT? ¿Para qué caso, Luis? ¿Para el caso de la persona que se le denegó la impugnación o para el caso de la persona que no se sanciona? No te olvides que las resoluciones del PAT se puede impugnar en contencioso administrativo a priori, ¿sí? Ahora, la persona que se siente víctima puede impugnar y puede llevarlo a un contencioso, sí. Se ha discutido, ¿eh? Pero no es parte. Lo que pasa es que en esta parte y dentro del contencioso, esta persona sí es y tiene interés legítimo para poder impugnar, ¿sí? A un contencioso, sí. Sí, es un caso bastante interesante. O sea, vamos a salir, estamos ya analizando casos, ¿sí? Vamos a volver un poco estamos hablando de la potestad y nos hemos salido ya para la impugnación, ¿sí? Dejen sus preguntas, voy a avanzar y contestamos preguntas, ¿sí? Muy bien. Listo, seguimos. Si bien existe esta potestad sancionadora, volviendo, ¿sí?, como un mecanismo de control social, pero en este caso de procedimientos sí opera las garantías aplicables al administrado. Es decir, señor, existe una potestad sancionadora, efectivamente, ¿sí? Efectivamente, existe una potestad sancionadora que una entidad pública con el precepto de legalidad puede ejercer y puede regular, pero tiene que existir las garantías de un procedimiento sancionador. ¿Por qué, profesor? Primero, porque hay una limitación de derechos. Y el derecho administrativo, ¿sí?, razona en lo siguiente. Si es que la entidad pública va a ser la que me va a iniciar un procedimiento sancionador, no es que estoy en una situación de desventaja, porque no hay un tercero imparcial. Claro que sí, no hay un tercero imparcial. No hay un tercero imparcial que resuelva, si no es la entidad que ejerce su potestad sancionadora, pero existe un límite, el correcto y el debido procedimiento administrativo sancionador. Por eso es una actividad también de garantía el procedimiento administrativo, ¿sí? Entonces, eso para poder empezar, algunas consideraciones, ¿no? Muy bien, primero, hay que considerar que la administración pública en esta actividad de procedimiento administrativo realiza actos de instrucción, ¿sí?,
¿Por qué? Porque existe dos etapas, ya lo saben, ¿no? Una etapa instructiva o instructora y una etapa sancionadora, ¿sí? Muy bien, en la etapa instructiva, obviamente, su nombre lo dice, la entidad realiza actos de instrucción. ¿Por qué realizan actos de instrucción, amigos? ¿Por qué es necesario los actos de instrucción? Y no está en relación solamente al procedimiento sancionador, sino al procedimiento administrativo en general. ¿En mérito a qué principio tiene el deber de realizar actos de instrucción? A ver, ¿quién recuerda? A ver, ¿quién recuerda? ¿Qué verdad? A ver, vamos a acercarlo un poquito más al procedimiento administrativo. Legalidad, ya, un principio más. La pregunta es, señores, ¿quién tiene la carga de la prueba en un procedimiento administrativo general? No sancionador, general. ¿Quién tiene a cargo la prueba? La entidad. Obviamente que la carga de la prueba, ¿quién lo determina? La entidad. Por ende, ¿sí? ¿Quién busca la verdad material? La entidad. No se olviden que en los procedimientos administrativos la verdad que se busca es una verdad material, ¿sí? No una verdad formal como se da en la vía judicial, ¿sí? Muy bien. Entonces, profesor, ¿en mérito a qué se tiene que ejercer actos de instrucción y cuál es el fundamento? En mérito a ese principio de verdad. Porque quien tiene que demostrar que el administrado es plausible de ser sancionado es la entidad pública, con los elementos de prueba suficientes. Ahora, ¿qué puede hacer, profesor, en los actos instructivos? La propia ley del procedimiento administrativo te permite y te da una amplia gama de actuaciones probatorias que tienes que realizar. ¿Cuáles son, profesor? Por ejemplo, puedes comparecer al administrado, comparecer a terceros, puedes solicitar información a otras entidades públicas, puedes solicitar, ¿sí? Por ejemplo, peritajes, puedes hacer visitas de campo, todo ello para determinar la verdad y que esa decisión que nazca de este procedimiento sancionador cumpla su finalidad. ¿Y cuál es la finalidad, profesor? ¿Sí? ¿Y cuál es la finalidad? Sancionar o absolver al administrado. Y si vas a sancionar, que esa sanción cumpla su finalidad en esencia, ¿sí? De tal forma que esta sanción no ejerza un autoritarismo, no atente contra la correcta motivación, no sea desproporcional, o sea, sea razonable. No se olviden que la razonabilidad es un principio del sancionador, sea razonable a la situación que se presente. Y por el otro lado, que esa sanción sea la correcta, porque tampoco puede ser una sanción mínima, ¿sí? O sea, no puede ser una sanción mínima o ínfima, porque si tú sancionas como entidad pública, ya no vas a poder, posterior a ello, ¿sí? Sancionarla nuevamente. ¿Por qué principio, profesor? Principio sin nebis in idem. ¿Sí? Entonces, para tener algunas consideraciones. ¿Sí? Muy bien, vamos a hacer una cosa. Veo que están dejando varias preguntas y no voy a poder leer todas. Vamos a hacer clases, ¿sí? Una parte de preguntas, pero les voy a pedir que las preguntas, por favor, sean en relación a lo que estamos haciendo en clase. Si hay casos especiales, al final les dejo mi número y me escriben. ¿Sí? Me escriben para resolver casos especiales. Siempre hacemos así. Sí, si hay casos especiales, casos de carácter personal o me preguntan de un caso en especial, con gusto. Sí, consideren un buen amigo, me llaman, me escriben después, me buscan por el Facebook, por el WhatsApp y analizamos casos. ¿Les parece? Sí, entonces, cosa que no nos desvinculemos mucho y por un principio de respeto también a los demás participantes, podamos analizar sobre el tema de lo que hoy nos junta, ¿no? Porque veo varias preguntas del patio, sé que es un tema bastante interesante. ¿Sí? Muy bien. Sí me dejó entender, ¿no? Sí, excelente. Muy bien. Seguimos. Infracciones. Hay dos cosas que tenemos que recordar y considerar dentro del ejercicio sancionador.
infracciones, sanciones, ¿sí? Y medidas complementarias o medidas correctivas. Entonces, profesor, primero, ¿qué es la infracción y cuál es la diferencia de la sanción? Ya vamos a hacer una relación con el penal, ¿no? Infracción, tipo penal, sanción, pena. Ya. Entonces, la infracción es la conducta, ¿sí?, que tiene que cometer el administrado o el ciudadano para que se le inicie un procedimiento sancionador. Ni siquiera para que se le sancione, ¿eh? Garantía. Principio de presunción de licitud. Entonces, es la conducta típica, si vamos a hablar de la tipicidad más adelante, es la conducta típica que tiene que existir, ya sea una ley, ya sea un reglamento, para que se inicie un sancionador. La conducta prevista, ¿sí? Y posterior a ello, existe la consecuencia jurídica. ¿Cuál es la consecuencia jurídica, profesor? La sanción, ¿sí? Entonces, es más, existe algo que se llaman medidas complementarias. ¿Por qué? Porque las medidas complementarias van a estar en relación a, por ejemplo, a ciertas medidas que son de carácter resarcitorio o ciertas medidas que son de carácter de una actitud de reposición, medidas de reposición. Vamos a ponerlo para que se me entienda en algunos ejemplos. ¿Sí? Medidas de reposición, por ejemplo, profesor, ya. Una medida complementaria cuando una municipalidad, por ejemplo, cierra la tienda a un señor que está funcionando sin licencia de funcionamiento o paraliza una obra. ¿Qué estás haciendo? ¿Eso es una sanción? No, no es una sanción, porque no hay debido procedimiento. Después lo multarán, ¿sí? O no le otorgarán la licencia, ¿sí? Pero esta medida complementaria, que tiene que ser típica, ¿sí?, es una medida de reposición. ¿Por qué de reposición? Porque busca restituir, ¿sí?, el elemento, el hecho, antes de que se cometa a una situación anterior a que se cometa la infracción. O sea, ¿qué está buscando? ¿Estás buscando sancionar? No. Si yo cierro una tienda por no tener licencia de funcionamiento, ¿qué estoy diciendo en la lógica? Señor, ve, tramite su licencia, ¿sí?, para que pueda funcionar. Medida de reposición. Medidas resarcitorias. Muchos lo relacionan, por ejemplo, con las indemnizaciones, que no son sanciones, porque debemos diferenciar que una multa no es lo mismo que una indemnización, ¿sí? Por ejemplo, se te cobra una indemnización, ¿sí?, o un pago que tienes que abonar. ¿Para qué? Para que se restituya el bien a su momento, antes de que cometas, ¿sí?, el hecho o la infracción. O sea, por ejemplo, es muy común estas medidas resarcitorias en los casos de destrucción, ¿no?, de alteración ambiental, patrimonio cultural, ¿sí?, o patrimonio estatal. Es muy prevista en esto. Y las otras medidas son las medidas de coacción o de forzamiento o de ejecución administrativa. No se olviden que las entidades públicas, en la emisión de un acto administrativo, ¿sí?, este acto administrativo tiene un precepto de ejecutividad y de ejecutoriedad. ¿Qué te dice la ejecutoriedad? Porque la ejecutividad es la esencia, es la naturaleza del acto administrativo para que el administrado pueda reclamar y pueda hacer válido ese derecho. Pero la ejecutoriedad está en el precepto en el cual prevé que la administración pública puede hacer el uso de sus recursos, incluso de la fuerza, para que se cumpla, ¿sí?, ese acto administrativo. En el sancionador es previsible esto. Por ejemplo, un proceso de ejecución coactiva. Una forma de materializar, ¿sí?, estas medidas complementarias, que no son ni infracciones y no son ni sanciones. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Una medida, por ejemplo,
o la coacción, ¿sí? Por ejemplo, estaría, busca, ¿no? Mediante la fuerza o forzar, ¿sí? Al administrado el cumplimiento, ¿no? Del deber resistido, ¿sí? Entonces, eso como un tema que debemos entender dentro del ejercicio sancionador. Muy bien, algunas preguntas. A ver, para pasar, antes de pasar, dejen sus preguntas y vamos a analizar, ¿sí? Muy bien, a ver. A ver, disculpen que sea un poquito lento, ¿sí? Con este tema porque me es un poco difícil manejar esta computadora que no es mía, ¿sí? Muy bien. A ver. A ver, preguntas. Si quieren pueden hacerlo de manera verbal, ¿eh? De manera oral, no hay ningún problema. Levantan la mano y le decimos a Reader para que se les habilite el micrófono. Ronda de preguntas. ¿Sí? Muy bien. A ver. Listo. A ver. Ya, primero doy a las que están escritas y después a los que están mediante de manera oral. ¿Sí? Muy bien. José Vázquez nos dice, doctor, ¿se puede tipificar faltas en meras resoluciones ministeriales y en base a ello te pueden sancionar? Ah, interesante pregunta. Lo que pasa, José, es que estas resoluciones ministeriales, ¿sí? Es bastante cuestionable. A priori te voy a decir que es bastante cuestionable porque parte de la dogmática te dice que no podría ser, pero ¿cuál es el razonamiento jurídico que se hace? Es que la potestad sancionadora, ¿sí? Le permite al órgano titular, ¿sí? Y eso tiene que decirlo expresamente para poder regular sanciones. Por eso es que algunos ministerios van creando, ¿sí? Ciertas infracciones y ciertas sanciones. Entonces, sería bueno, José, que analices, ¿sí? A priori, cuál es la ley que le está otorgando la potestad sancionadora, ¿sí? A esta entidad. Y incluso ver las normas complementarias. ¿Por qué? Porque a veces en sus normas o en su ley no le da expresamente, ¿sí? La potestad de poder regular potestad o actividad sancionadora, ¿sí? Y, o a veces tienes que fijarte de la ley en las actividades, ¿sí? O en las actuaciones complementarias o en las medidas complementarias de la ley, porque a veces le dice, le otorgamos al Ministerio del Ambiente o al Ministerio de Salud poder regular mediante reglamentos las infracciones. Ya, en esta ley, ¿qué le está diciendo? ¿Está atentando contra la legalidad? No, puesto que le estás otorgando mediante, ¿sí? Una ley la potestad de reglamentar, ¿sí? O poder regular infracciones administrativas, ¿sí? Muy bien, seguimos. Robinson Ábalos Juárez nos dice, las medidas complementarias se dan conjuntamente con la sanción y las medidas cautelares no necesariamente, Robinson, puesto que no te olvides que las medidas complementarias, ¿sí? ¿Qué busca el sancionador? Y en sí el derecho administrativo, proteger el interés público. Ya. Entonces, si esta medida complementaria es más lesiva que incluso que la propia sanción, entonces tienes que tener mucho criterio, mucha discrecionalidad para aplicar una medida complementaria. No es obligatorio, ¿sí? O sea, no es que está la medida complementaria y la aplico. Les pongo un caso y para análisis de todos, ¿sí? Hace un tiempo, un alcalde me llama desesperado y me dice, Edison, ¿sabes? Tengo un problema. ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que mi jefe, mi gerente de fiscalización, ha agarrado un tractor, ¿sí? Y ha destruido una casa. O sea, una casa que se estaba construyendo. Y estaba a punto de techarse, el señor agarró y le metió su tractor. ¿Y cómo pudo hacer eso? En el marco de la medida complementaria. Señor, o sea, no hay asesor, no hay una persona que razona. No te olvides que la aplicación de estas medidas complementarias tiene que tener una razonabilidad. ¿Sí? Tiene que tener una razonabilidad y un criterio. Pero está en la ley, está en el reglamento. Sí, pues, pero tiene que tener una ponderación. ¿Sí?
O sea, si la casa va a ser más grande, o sea, la medida complementaria es más desproporcional que la propia sanción, está razonando mal. ¿Sí? Ahora, ¿qué son las cautelares, Robinson? Las cautelares, si bien no existe una denominación expresa, cautelar, sino el correcto término administrativo serían medidas de carácter provisional, ¿sí? Que básicamente buscan algo, que se asegure la eficacia de la resolución final o del acto administrativo. Esa es la finalidad de la cautelar, ¿sí? A diferencia de la complementaria, que por lo general es una medida que busca proteger in situ, ¿sí?, el interés público. Pero las medidas de carácter provisional aseguran, ¿no?, el cumplimiento de la resolución final, ¿sí? Entonces, hay que tomar en consideración esto, puesto que la medida provisional siempre tienes que tener mucha previsionalidad en ello, tiene que tener y prever cuál va a ser el acto aproximado, el acto administrativo que se va a emitir, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que la autoridad, ¿y quién emite la provisional? El órgano instructor, no se olviden eso, ¿sí? De tal forma que se asegure la eficacia del acto administrativo. Señor, voy a multar a esta empresa por la destrucción del patrimonio cultural. Entonces, puedo meter una medida provisional que, por ejemplo, incaute su maquinaria, por ejemplo, lo encontramos destruyendo, incautamos un camión oruga, ¿sí? O cualquier otro elemento. Entonces, ¿podemos dar una medida cautelar en relación a la retención de ese vehículo? Claro que sí. Porque si el señor no cumple con la multa, tendríamos que rematar este vehículo. Muy bien. Estamos avanzando con las preguntas, se avanza bastante. Seguimos. A ver, seguimos. A ver. A Félix Javier hace una precisión acá, dice, ¿no?, que las resoluciones ministeriales no tienen rango de ley. Claro que sí, no tiene rango de ley. Ya habíamos estudiado el presupuesto, ¿no? El presupuesto de que la propia ley le puede otorgar, que pueda regular de manera reglamentaria, ¿sí?, a los ministerios o a los órganos constitucionalmente autónomos, ¿sí?, poder prever infracciones y sanciones, ¿sí? Creo que eso opera en el tema de Sunafil, si mal no me equivoco. Miguel Peña Muñoz nos dice, el administrado hace mover personal, recursos del Estado en base a una sola queja. Ya. A ver, Miguel, si puedes precisar tu pregunta, no la logro comprender del todo, ¿sí? Muy bien. A ver, seguimos. A ver, ya van dos que levantan la mano. A ver, Javier nos pregunta, ¿cómo podríamos hacer valer resoluciones fictas? Lo que pasa es que acá ya nos salimos del tema, porque vamos a estar dentro del silencio administrativo, ¿no? Ah, por cierto, el silencio administrativo dentro de sancionadores es de carácter negativo, ¿eh?, para considerar, ¿sí? Siempre y cuando no se olviden que el silencio administrativo no tiene otra finalidad más que el silencio administrativo negativo no tiene otra finalidad más que agotar la vía administrativa. Es decir, con un silencio administrativo, por ejemplo, en la segunda instancia, no se pronuncia, no resuelve, ¿puedo agotarlo con silencio administrativo? Claro que sí. ¿Sí? Y me voy al contencioso. Muy bien, eso para hacer una expresión. Ahora, ¿cómo podemos hacer valer una resolución ficta? A ver, para no dejarte en el aire, Javier, lo que pasa es que estamos hablando ya ahora de silencio administrativo. Se debe entender que por regla las resoluciones o las decisiones o los actos administrativos que no se pronuncian en el plazo previsto por ley, máximo 30 días, dice la LPAC, salvo aquellos que mediante ley, ¿sí?, amplíe este plazo, pero regla 30 días como máximo, más los 5 que tiene de notificación, ya 35. Después puedo hacer mi declaración jurada para acogerme al silencio administrativo. Sí, es una resolución que contiene un acto administrativo previsto y que tiene un mandato de ejecutividad y de ejecutoriedad, efectivamente. Pero ¿cuál es el gran problema? Lo que menciona Javier, la materialización del acto administrativo, ¿sí?, que nace de una resolución ficta, que nace de silencio administrativo, puesto que objetivamente, si bien ya tú has ganado el derecho y ante la entidad tú reconoces el derecho,
¿sí? Pero el problema es hacer valerlo ante los administrados, ante otros órganos o ante otras entidades públicas. Esto es un caso que se discute ahorita a nivel ministerial y es el tema de parece que va a salir un decreto que regula un procedimiento estandarizado de los certificados de posesión en la municipalidad. ¿Sí? Porque para algunas municipalidades es silencio positivo, para otros negativo. Entonces, si es positivo, se debe entender que si es que en el plazo de ley no me resolvió la municipalidad, yo ya tengo de manera automática mi silencio administrativo, en mérito al acogimiento del silencio. Pero el problema es, ¿tú crees que esta declaración jurada de silencio administrativo te va a valer en el notario? Mira, señor notario, acá tengo mi silencio administrativo, por favor, reconózcame y hay que empezar el proceso de prescripción. ¿Te lo va a aceptar? Ante los registros públicos, ¿te lo va a aceptar? Sí, en un juzgado es discutible, pero no sé si un notario, yo creo que no te aceptaría tu silencio. Eso es uno de los grandes problemas del silencio administrativo positivo. Sí, materializar a elementos fácticos objetivos el tema del silencio. ¿Sí? Muy bien. Luis Alba nos dice, esa discrecionalidad de ideas de la administración para aplicar las medidas complementarias, ¿en qué sustento normativo se encuentra la discrecionalidad? Aplicación de principios, Luis. Es más, tienes que prever, por ejemplo, decisiones a veces de acuerdos, por ejemplo, del Pleno en algunos sancionadores en relación a los criterios para aplicar sancionadores. ¿Sí? Otro criterio que se tiene que considerar para aplicar el tema de, no te olvides que la discrecionalidad en el administrativo es limitada, ¿sí? No es que es una discrecionalidad lo que me parezca. Por ejemplo, a los principios del debido procedimiento, a las garantías del administrado y sobre todo te diría la razonabilidad, ¿sí? Que debe ser un criterio que se debe considerar para aplicar las medidas complementarias y necesito del sancionador. ¿Sí? Es un razonamiento bastante interesante. Muy bien. Javier nos dice, el procedimiento de ejecución coactiva de la municipalidad es válido que el ejecutor coactivo podría declarar la firmeza de la resolución después de 2 años. La resolución debo entender de ejecución coactiva. Si es así, ya pasó más de 2 años, ya prescribió. ¿Sí? O sea, no se olviden que para poder ejecutar resoluciones sancionadoras, el plazo máximo que tiene la entidad no es para toda la vida, ¿no? Sino son 2 años. No es que el ejercicio coactivo es de por vida o en cualquier momento, ¿sí? Entonces, también para considerar ese elemento, ¿no? de la prescripción, ¿sí? Para que puedas hacer valer tu derecho, Javier. Si me imponen una papeleta de infracción y no aplica la medida preventiva, ¿cabe la posibilidad de que no se aplicó la norma correcta? Yo creo que no, ¿no? Porque no te olvides que la medida preventiva o complementaria va a depender del órgano o del órgano instructor que esté ejecutando esta actividad de infracción, ¿sí? Ahora, no se olviden, y esto también es importante señalarlo, que en algunas actividades de fiscalización también es previsto imponer medidas preventivas, incluso antes de que se inicie el sancionador, ¿sí? También es previsto. A ver, José Vázquez nos dice, si absuelvo la falta antes de ser notificado y luego la Secretaría Técnica pasa al caso, puede iniciar el procedimiento sancionador disciplinario, será. Sí puede iniciar, José. No te olvides que el ejercicio sancionador nace de la causalidad, ¿no? Por el hecho. Ahora, que puede ser una actividad o una actuación de disminución o de eximencia, no creo, porque en el disciplinario no existe la previsión, pero sí de minimizar, ¿no? La responsabilidad administrativa. Sí puede iniciar sancionador, ¿sí? Muy bien, a ver, listo. A ver. Listo, ahora voy a darle un espacio para los que han levantado la mano, ¿sí? Muy bien, a ver, Miguel
Ángel Peña. Te escuchamos, doctor. Ya te puedo reactivar el audio. Hola. Sí, doctor. A ver, a Miguel Ángel Peña Muñoz, si le habilitas el audio reader, Sí, doctor. o al En doctor este momento. Robinson Miguel Ábalos. A ver. Listo. Doctor, buenas noches. ¿Me escucha? A ver, doctor, te escuchamos. Doctor, buenas noches. ¿Sí me escucha bueno, quien le Claro. habla trabaja en la Municipalidad Provincial de Cajabamba? Una consulta. ¿Cuándo se inicia el procedimiento administrativo sancionador? ¿Desde la colocación de la papeleta más el acta de infracción o tiene que haber una resolución de inicio? Y dos, si es que se dictan medidas preventivas o cautelares, en este caso le da el órgano instructor, ante la resistencia del administrado, en el caso de, bueno, bares o discotecas clandestinas, de colocan la calcomanía de cerrado y a posterior lo rompen y siguen ejerciendo actividad. Se pasaba hacia la fiscalía por resistencia y desobediencia, la fiscalía lo archivaba. La opción que se hace es luego, por una medida cautelar, pasarlo al ejecutor coactivo para que pueda ser el soldado y bloqueteado. Esto sin caer en abuso de autoridad o, bueno, atentar contra el derecho a la vivienda o al domicilio, ¿no? Uh-huh. ¿Está bien, doctor, hasta ahí lo que hace la municipalidad o no está bien, doctor? Yo creo que como una cautelar sí está bien, porque no te olvides que está aplicando el interés público. Ahora, ¿cuándo inicia el sancionador? El sancionador no inicia cuando inicia la fiscalización. Ojo, ¿eh? O sea, la fiscalización no tiene... Es otra potestad, otra actividad que realiza el Estado, ¿sí? La administración pública, pero que no tiene nada que ver con el sancionador. Cuando mandas la papeleta de infracción o vas y realizas la fiscalización, estás en el sancionador todavía. ¿Cuándo inicia el sancionador? Cuando emites la resolución de inicio de procedimiento sancionador. O emites el acto de inicio de procedimiento sancionador. No necesariamente puede ser resolución, hay entidades que lo inician con oficios, ¿no? Para precisar eso, ¿sí? Ahora, ¿está bien el actuar de la municipalidad? Yo creo que sí, ¿sí? Es legal. No hay una destrucción si no estás protegiendo el interés público. Es más, lo podrías actuar, yo creo que si es que está dentro de tu RAS, como una medida complementaria, ¿sí? Listo. Gracias, doctor, por la pregunta. Muy bien, a ver. ¿Quién va? El doctor Robinson. A ver. Te activamos al doctor Robinson. Doctor, solamente para culminar. Yo le decía porque, bueno, nosotros revisando RAS de otras municipalidades, se había visto que, bueno, le levantan el acta y luego la papeleta. Y aparte la medida preventiva. Pero el tema viene que en la papeleta viene ahí que le dan un plazo de 5 días para su descargo. Entonces, de acuerdo al RAS, si tienen acta más papeleta y en la papeleta habla de los 5 días de descargo, ya se iniciaría el procedimiento sin una resolución de sanción no o puede. obligatoriamente tiene que ir la Tiene que haber un resolución de acto sanción. que inicie el procedimiento sancionador, porque si no, si es que se asesoran bien, hay un abogado que conoce el tema, te va a meter una nulidad y obviamente te lo va a ganar. Ah, ya. Entonces lo correcto es acta, papeleta. Hasta En ahí todo está la caso, la medida fiscalización. preventiva. Ahí está la fiscalización, ¿eh? Hasta ahí es la fiscalización. Sí, hasta ahí está la fiscalización. Listo. Entonces, emites tu acta al órgano instructor, de acuerdo a tu organigrama. Ya, cuando el órgano instructor lo tenga e inicia el procedimiento sancionador, es decir, la resolución de apertura, resolución de inicio de paz, y le notifica al administrado, ya, ahí recién está iniciando el sancionador. Ahora, la medida que emitimos en el marco de la fiscalización ¿es válido? Claro que sí. ¿Sí? ¿Está previsto? Ya, claro, esa medida se haría solamente a través de, bueno, otra acta nada más, doctor. No, En en el la instante. fiscalización queda, en tu modelo de acto de fiscalización está previsto en un espacio si es que hay una medida complementaria, pero no te olvides que eso tiene que estar reconocido en tu raza. Claro, sí, de acuerdo al rastro. Otra consulta, doctor, mire, A ver, en este caso, si es que, Robinson, doctor, ¿qué te ya parece? dígame. Hay varias preguntas y tengo que avanzar la Ah, clase. ya. Y después Ya, me escribes, me llamas y analizamos el detalle de tu municipalidad. ¿Te parece? ya, listo, doctor, muchas Bien, gracias. voy a habilitar el micrófono al doctor Miguel Peña y esa va a ser la última pregunta para seguir avanzando. ¿Sí?
Muy bien, doctor, muy bien, Buenas noches, ¿me escucha? claro que sí. Ya, ¿qué tal? Sí, mire, la pregunta era cuáles serían unas pruebas para que tenga validez, o sea, unas pruebas válidas, ya, para poder sancionar a un administrado, ¿no? La Ya pregunta es, que muchas veces el video ya no lo consideran ya como estos videos que están ahora en 5D, que lo modifican y que muchas veces no son considerados, ¿no? Lo que pasa es que, doctor Miguel, hay que considerar que tienes, que dependiendo del sancionador, ¿no? O sea, puedes actuar diferentes pruebas instructivas, puedes comparecer testigos, puedes solicitar la declaración del mismo administrado, puedes solicitar pruebas de oficio, ¿sí? O sea, actuaciones probatorias. ¿Puedes actuar videos? Claro que sí. Y en mérito a eso, decidirás. Ahora, ¿puede el administrado cuestionar esas pruebas? Claro que sí. Y tú en tu resolución final, si decides absolverlo o sancionarlo, tendrás que contestar cada uno de los puntos de descargo que realiza el administrado. Eso se llama motivación. ¿Sí, doctor? Sí, perfecto, gracias. Listo. Muy bien. Sé que hay varias preguntas. Me disculparán si es que no completo y no puedo resolver todas, son tantas, pero al final voy a seguir avanzando, ¿sí? Muy bien. Hablemos un poco de los principios ahora, ¿sí? De manera rápida. ¿Qué principios, doctor, existen dentro del sancionador? Muchos principios, ¿sí? Del sancionador han nacido del ejercicio de la potestad, ¿sí? O han nacido como primos hermanos del penal. Sí, por eso que van a ver mucha identidad y van a reconocer a aquellos que se dedican al derecho penal, mucha identidad con algunos principios del derecho penal. ¿Sí? Muy bien, legalidad. La legalidad, ya lo mencioné hace un momento, solo por norma con rango de ley, cabe atribuir a las entidades potestad sancionadora, ¿sí? Y por consiguiente, la previsión de las consecuencias administrativas. Ahora, estas facultades con normas, con rango de ley, sí puede ser una ley formal, una ley orgánica, un decreto ley, ¿sí? Un decreto legislativo, ¿sí? ¿Vale? ¿Sí? Sin embargo, dentro de este precepto de legalidad puede haber ciertos presupuestos en la cual se le otorgue a los entes rectores poder regular mediante vía reglamentaria, ¿sí? Potestad sancionadora. Sí, por eso es que algunos ministerios, las municipalidades pueden reglamentar procedimientos sancionadores. ¿Sí? Siguiente principio, debido procedimiento. Muy bien, ustedes saben que el debido procedimiento es una garantía para el administrado. Si no puede haber sanción administrativa sin debido procedimiento. Por eso que debemos tener claro que es una sanción, que es una medida complementaria, ¿sí? Y cómo se aplican las medidas cautelares. ¿Sí? O cuál es la aplicación correcta del ejercicio cautelar. ¿Sí? Entonces, el debido procedimiento prevé primero eso. No hay sanción sin garantías de debido procedimiento. Un caso que lo van a ver en PAT. Por ejemplo, a algunos se le ha ocurrido, ¿no? Te mando tu memo como una sanción de amonestación dentro del PAT, pero nunca ha habido debido procedimiento. Nunca ha habido resolución. Sí, yo he visto casos aberrantes en los cuales te sancionaban, te amonestaban y lo registraban, ¿no? En el Registro Nacional de Sanciones Administrativas, pero nunca había el legajo del procedimiento administrativo. Eso es abuso de autoridad, claro que sí. O sea, no te pueden amonestar sin un debido procedimiento bajo las reglas del PAT. Un caso en el que he podido observar, a ver, por favor, ahí, doctor, si puedas apagar tu micrófono. Listo, gracias. ¿Sí? Para poder considerar ello. Dos, por ejemplo, se tiene que delimitar de manera correcta dentro del debido procedimiento entre la etapa instructora y la etapa sancionadora. Es una previsión que se debe considerar dentro del ejercicio sancionador. Sí, otro, se tiene que regular las garantías inherentes al derecho de defensa del administrado. ¿Sí? O sea, el administrado tiene derecho a defensa. Es más, no se olviden que en esa búsqueda de verdad, ¿sí? El administrado tiene opción en cualquier momento, ¿sí? A presentar alegatos, alegaciones, presentar medios de prueba, sin la necesidad de que lo requiera la entidad. Incluso antes de que resuelva, puedo presentar mis alegatos.
Y en el acto administrativo que resuelve esto, tengo que prever, ¿sí?, qué alegato se ha presentado. Es más, hay un tema que debemos considerar, vamos a poner un pequeño ejercicio, ¿no? De tal forma que no sea redundante, ¿sí? ¿Qué pasa si yo a un administrado le digo, señor, te presento y te doy un plazo de 10 días para que presentes tus elementos de prueba, presentes tus descargos, ¿no? En algunos procedimientos especiales te dan 5 días, ¿no? Señor, 5 días para que presentes tus descargos. Muy bien, pero yo no puedo presentar mis descargos en 5 días y lo presento ¿en cuánto? En 10 días. Y todavía el órgano instructor no ha presentado ni su informe, ni el sancionador ha emitido, en caso de medidas de actuaciones complementarias, todavía no ha resuelto. Entonces la pregunta es, si contesto fuera de plazo, ¿la entidad tiene el deber y la obligación de observar mis descargos? ¿Sí o no? Pregunta para todos. ¿Sí o no? Parece que está fuera de plazo, ¿eh? Si puede, no puede. No puede. O sea, la pregunta es, ¿la entidad tiene el deber y la obligación de observar esos descargos? Ya no estoy diciendo que es discrecional, estoy diciendo si tiene el deber o no, porque está fuera de plazo. Listo. Excelente. Ahí, primero, por 2 principios, tienes el deber y la obligación de observar. ¿Por qué, profesor? Por el principio de verdad material, el principio de verdad, porque la carga de prueba lo tiene el administrado y cómo vas a poder resolver sin prever los descargos del administrado. Perdón, lo tiene la administración pública. Y 2, por el principio de informalismo, algo que todavía les cuesta comprender a muchos colegas. ¿Por qué? Porque el procedimiento administrativo tiene un precepto de informalismo. Es decir, primer elemento, no tiene etapas preclusivas. O sea, no hay preclusión. ¿Sí? No hay preclusión dentro del procedimiento administrativo. Entonces, si lo presento después de 5, debería ser lo óptimo. Pero si lo presento después de 10 y todavía no he resuelto, el problema es si lo resuelves. Si le das 5 días y al día 6 no lo presentó, al día 6 resuelves, piñape. Pero si lo presentas fuera de plazo, que es la regla, no hay ningún problema. Tienes el deber de observar. ¿Sí? Y tienes el deber de observar los descargos. ¿Por qué? Porque las garantías lo da la administración pública, no el administrado. Claro, si está en el Poder Judicial, nada que ver, ¿no? Muy bien, excelente. Estamos yendo bien. Hay varios que conocen bastante derecho administrativo y eso me alegra mucho. Para los que no, seguimos. O sea, hay que entender que las reglas del procedimiento administrativo son muy distintas a las reglas del proceso judicial. ¿Sí? Muy bien, doctores. De esa forma ya les va a quedar algo, ¿no? Y existe un derecho, y eso es el deber de probar que tiene la administración pública, y también se tiene que otorgar el derecho de la defensa técnica, de la defensa del administrado. ¿Tiene que actuar un abogado? No necesariamente. Pero si a persona se delega la representación a un abogado, él tiene todas las facultades y todas las potestades para revisar el expediente cuando él no lo necesite, y ir a las actuaciones probatorias que tiene la administración pública, entre otros. Y además, motivar, ¿no? Motivar también es otra garantía del debido procedimiento. ¿Qué más? Razonabilidad, ¿no? Primero, la razonabilidad tiene que estar en relación y no puede ser desproporcional ni irracional, sino que la sanción que se emita, ¿sí?, tiene que ser proporcional al hecho cometido, de tal forma que esta sanción no sea ni tan mínima ni agravie en demasía al administrado. Tiene que ser la justa medida. Ahora, el problema de la razonabilidad es el criterio y la fórmula para aplicar, ¿no?, el criterio de razonabilidad. Y eso es motivación. Es más, en el sancionador la motivación tiene que estar mucho en relación a la razonabilidad. Es un elemento que se agrega a la motivación del acto administrativo.
Y los criterios, ¿no? El beneficio ilícito, resultado de la comisión de la infracción, la gravedad, la probabilidad de la detección de la infracción, el perjuicio económico causado, la reincidencia, ¿sí? Las circunstancias en las cuales se comete la infracción, la intencionalidad. Es bastante interesante esto de la intencionalidad, ¿no? Porque pareciera que existe una diferencia entre el criterio de causalidad, o sobre todo el principio de culpabilidad, ¿sí? En relación a determinar la intención. Bueno, es un tema que no me voy a poner a discutir, sí, porque va a generar mucho debate. Podríamos abrir toda una clase del principio de culpabilidad en relación a la aplicación de la correcta motivación. Sí, espero que podamos hacer un seminario en el futuro de poder hablar tema de ese punto, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más es la razonabilidad? La razonabilidad va a regular la determinación de la sanción, ¿sí? De tal forma que no lleguemos a una actuación de punición. Es más, dentro de la razonabilidad puedes ponderar ciertos criterios de eximencia, atenuantes, agravantes, si es que es posible. Sí, si lo prevé la ley especial, se puede aplicar ciertas situaciones agravantes, ¿sí? Y prever, ¿no? Todo esto bajo el marco de la legalidad. Muy bien, otro principio es el principio de tipicidad, ¿sí? Que básicamente copia, ¿no?, del derecho penal, solo constituye conductas sancionables aquellos que están previstas por normas con rango de ley. ¿Sí? O sea, está prohibido la aplicación de analogías, ¿sí? Más o menos puede ser esta la sanción o la infracción que ha cometido. No, tiene que ser expresa. El nexo causal tiene que ser objetivo. ¿Sí? Eso primero para considerar, ¿no?, el tema de la tipicidad. Otro, la irretroactividad, ¿no? Otro principio que nos traen del derecho penal aplicado al sancionador, ¿no? Solamente son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el administrado en la conducta sancionable. Profesor, ¿con qué norma le voy a sancionar al administrado? Con la norma que estuvo vigente al momento, ¿sí?, de la comisión de la sanción, salvo, ¿sí?, que la norma siguiente sea más beneficiosa para el administrado. ¿Cómo se llama eso? Retroactividad benigna, ¿no? O sea, si es que la norma consecuente es más favorable para el administrado, aplicamos la retroactividad benigna. Pero si no genera garantías, yo tuve un caso bastante interesante en el Ministerio de Cultura, ante un PAS, que cuando el administrado cometió la infracción, ¿sí?, había una infracción prevista, ¿no? Y posterior a ello, o sea, cuando se dio cuenta, al momento que tomó conocimiento, se había derogado, se había eliminado esta sanción del catálogo de infracciones porque más parecía ya un elemento penal. Entonces, cuando inician, ellos dicen aplicación de irretroactividad. Sí, señor, retroactividad benigna. Igual me sancionaron al administrado, pero nos fuimos al contencioso y en el contencioso lo ganamos. ¿Por qué? Porque hubo una aplicación incorrecta, pese a que lo solicitamos, porque lo puedes ejercer como medio de defensa, ¿sí?, dentro de la retroactividad benigna. Entonces, para considerar ese elemento, también dentro del ejercicio sancionador. Me dicen que no se me escucha, ¿me pueden confirmar eso, por favor? A ver, ¿sí se escucha? Muy bien, termino principios y resuelvo preguntas, ¿sí? Pueden estar dejando sus preguntas. Me disculpan. Ah, ya, sí se me escucha, excelente. Entonces debe ser el error por ahí del amigo que he hecho. Y retroactividad que continúa ya. Concurso de infracciones, ¿no? También, ¿no? Famoso concurso ideal, ¿no? Que con una misma conducta se puede calificar más de 2 infracciones, se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad. Listo, sencillo, ¿no? O sea, ante un mismo hecho, ante una misma comisión, ¿sí?, y se cometen más de 2 infracciones, se aplicaría, ¿no?, lo que en el derecho administrativo, el penal,
el procesal penal se conoce como el concurso ideal, ¿no? Se sanciona por la sanción más grave, ¿sí? Muy bien, ¿qué más? Continuación de infracciones. Esta es una regla bastante interesante y muy cuestionada por muchos dogmáticos administrativistas del Perú, ¿sí? Porque ¿qué es lo que te dice? Continuación de infracciones. Primero, si es que una persona, vamos a explicarlo mediante un ejemplo, comete la misma infracción durante mucho tiempo, ¿sí? Entonces, ¿le vamos a abrir un PAS por cada uno? No, se acumula todo y se aplica el principio de continuación de infracciones. Entonces, profesor, ¿cuál es la regla para aplicar un nuevo procedimiento? Que haya pasado por lo menos 30 días, recuerden esto, 30 días desde la fecha de la última sanción para que se abra un nuevo procedimiento. Profesor, estoy en el sancionador y el administrado vuelve a cometer el mismo hecho, reincide en la misma infracción, lo acumulas. ¿Sí? Por eso es que en la actualidad se cuestiona mucho esto porque a veces genera una falta de punición, ¿no? Una impunidad. Claro, como ya me van a sancionar y seguro me van a poner la más grave, mejor la malogro de todo. Pues. Y como lo van a acumular, no hay problema. ¿Sí? Bueno, esa es una de las cuestiones que se da dentro de ese tema de la continuación de infracciones, ¿no? Causalidad. La causalidad básicamente te dice que la sanción debe recaer en el administrado que realiza la conducta omisiva o activa, ¿sí? Por ejemplo, hay que entender que en la causalidad, ¿sí? Es bastante interesante, puesto que solamente se puede sancionar aquella, por eso es que se permite, ¿no?, la sanción a personas jurídicas, ¿sí?, por la comisión solo de los hechos. Por ejemplo, dentro del ejercicio sancionador no puede existir la figura, ¿sí?, de la coautoría, sino causalidad, ambos se les sanciona como independientes, ¿sí? O la conducta que prevé, ¿sí?, el hostigamiento. ¿Sí? No, me estuvieron amenazando, por eso es que realicé esa conducta. Bueno, causalidad, ¿no? Tú has hecho el elemento, tú has cometido el hecho y solamente se te va a sancionar por el hecho que has cometido. No tiene un análisis más allá del elemento hecho, de la causa que ha cometido o que genera la sanción. Que mi secretaria se olvidó de presentar en el plazo previsto los informes, los elementos de prueba. Piña, pues, ya te arreglas con tu secretaria, pero la sanción es previsible. ¿Sí? Entonces, para considerar un poco el elemento de causalidad. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. ¿Qué nos falta? Presunción de licitud. ¿Qué te dice la presunción de licitud? Toda persona inculpada por una sanción, ¿sí?, tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca su culpabilidad. ¿Sí? Es decir, inocente hasta que no se le sancione. Ahora la pregunta que se discute es, profesor, ¿y qué pasa si lo llevo a un proceso contencioso? ¿Qué dicen ustedes? Si lo llevamos a un contencioso, ¿sigue siendo o se puede aplicar el principio de ilicitud? Digamos, sancionamos a un administrado, ¿sí?, por la comisión de una infracción en cualquier entidad que tenga potencial sancionadora. Y este administrado lo lleva a contencioso administrativo. La pregunta es, ¿podemos aplicar el principio de ilicitud diciendo no, estamos en vía contenciosa y no se ha resuelto? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? O la aplicación del contencioso suspende los efectos de la sanción. A ver, Luis no dice no suspende. No, claro que no, pues. Es obvio. ¿Por qué? Porque agotarse la vía administrativa, existe una decisión, ¿sí? Y esa resolución tiene mandato de ejecutividad. Entonces, por más que lo lleve al contencioso, no va a generar los efectos previstos, ¿sí?, salvo que en el contencioso administrativo tenga una medida cautelar.
que en la mayoría de casos te lo dan, ¿sí? A veces por falta de motivación, a veces por la lesión al derecho que se pretende menoscabar y otras, ¿sí? Entonces, esto como algo que por si acaso es presente, ¿no? Considerarlo. Ne bis in idem o no bis in idem, ¿sí? Que básicamente no se puede sancionar ni iniciar procedimientos administrativos sancionadores por el mismo hecho 2 o más veces, ¿sí? O sea, esto prohíbe la duplicidad de imputaciones, de procedimientos y de sanciones a los administrados. He visto ciertos casos en el cual, ¿sí?, se sanciona, por eso hay que tener mucho cuidado con esto, se sanciona y esta sanción a veces es una broma o un chiste, ¿sí? Y después quieres sancionarlo o se cambió de autoridad y es un tema social o a veces que genera mucho conflicto y dice, no señora, mía, me sancionaron, pero la sanción fue mínima, piñape, ya se materializó su sanción, usted tuvo la oportunidad para sancionarme y el razonamiento está bien. Muy bien. Listo. Principios terminado. ¿Sí? Muy bien. Etapas. Dentro del sancionador, obviamente que existen 2 etapas, que ya los he mencionado, que son garantías del debido procedimiento. ¿Sí? La etapa instructora, básicamente, ¿qué es lo que te dice? ¿Cuál es la regla del procedimiento sancionador? Eso siempre me pregunta. ¿Sí? Muy bien, la regla del procedimiento sancionador es, si no está previsto, ¿sí?, el procedimiento especial, ¿se aplica? Ley de procedimiento administrativo general, para todos. Si está regulado, ¿sí?, por ejemplo, en los RAS de las municipalidades, ya que muchos me están haciendo aseveración de ello, si está regulado, este RAS o este procedimiento sancionador previsto en un procedimiento, por ejemplo, el de contrataciones con el Estado, también es un procedimiento bastante interesante, sancionador, no te tiene que dar garantías menores a las que establece la ley del procedimiento administrativo general. ¿Sí? Entonces, la garantía del sancionador es la LPAG, ley del procedimiento administrativo general. ¿Sí? Entonces, si bien acá dice investigación preliminar, que básicamente se materializa en fiscalización, no es parte del sancionador, pero lo he mencionado como una etapa previa de averiguación, ¿no? Ahora, ¿necesariamente puede haber una fiscalización para que inicie un sancionador? No. Un sancionador puede iniciar con la mera denuncia. O puedo hacer actos que no sean fiscalizaciones. Sí, en mérito de su inicio, etapa instructiva. Se da un acto de inicio de procedimiento sancionador. Algunos, como les comenté, inician resoluciones, inician con informes, inician con oficios, ya preveas cómo inicias tu procedimiento sancionador. ¿Sí? Pero eso es sancionador, se tiene que notificar el acto y los cargos al administrado. Ojo, todo el expediente. No es que mando la resolución y el administrado que venga a revisar acá. No, todo. Si es que haces eso y el abogado es mosca, te va a decir que continúe. Sí, que continúe. Vas a llegar a la etapa de resolución, impugnas todo y le metes un procedimiento, le metes una nulidad en el contencioso administrativo por indebida notificación y te trajiste el proceso hasta abajo. Defensa procesal. ¿Sí? Por eso ustedes deben entender que tienen mucha hilación, mucha relación con el ejercicio sancionador. Tengan mucho cuidado con eso. Se notifica todo. ¿Sí? Muy bien. Después de ello, por regla, se da 5 días posteriores a la notificación para que presente descargos. Ya hablamos que ese plazo es relativo. ¿Sí? Y también a la par se realiza actos probatorios, actuaciones de instrucción. Por eso se llama etapa instructora, pues. ¿Sí? ¿Y cómo concluye esta etapa instructora? Mediante un informe final. ¿Sí? No hay una resolución. Pregunta, ¿este informe final se puede ser impugnado, sí o no? ¿Lo puedes apelar? No estoy de acuerdo con la decisión del instructor. Apelo. ¿Se puede o no? Sí, nos dice Erika, no, nos dice José. No se puede. ¿Por qué no se puede? ¿O por qué sí se puede?
Obviamente, no se puede. ¿Por qué, profesor? No es una decisión. No es una decisión, claro, no es una decisión. Por ende, no es un acto administrativo, no genera un estado cosa, es una actuación que es parte de la garantía del procedimiento, pero no tiene un mandato de eficacia. ¿Sí? Entonces, por eso es que es inimpugnable. Sí, yo he visto algunos colegas graciosos, ¿no? A veces lo entorpecen a otros colegas y lo utilizan como una estrategia maquiavélica, una argucia, ¿no? Que va fuera de la legalidad, ¿no? Se notifica al administrado que estamos ya pasando en la etapa sancionadora y, muy bien, llega al órgano sancionador y también el órgano sancionador le da un plazo para que presente los descargos al administrado en ciertos procedimientos administrativos, de acuerdo a su regulación especial. Está previsto, por ejemplo, presentar, ¿sí? Informes orales. Ahora, profesor, ¿podría presentar yo y solicitar el uso de la palabra y presentar un informe oral? Claro que sí. ¿Te deberían otorgar? Claro que sí. El derecho a ser escuchado, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, en los PAD, por ejemplo, en los procesos de contratación pública, por ejemplo, en los procesos sancionadores que realiza Indecopi está previsto, en la SUNAFIL está previsto los informes orales, ¿sí? Aunque en la SUNAFIL es potestativo, ¿no? Creo que para el órgano instructor. Pero por ejemplo, en el PAD es obligatorio, está previsto en su ley especial, en su reglamento. Y en esta etapa sancionadora, si bien ya no realiza o no se puede hacer actos de instrucción, pero si las cosas no quedaron bien claras en la etapa instructora, el órgano sancionador puede decir, me falta información, me faltan datos, ¿qué puedo hacer? Ya no instrucción, sino realizo actos complementarios, ¿sí? O actuaciones complementarias, que puede incluir el mismo informe oral. Sí, se notifica al administrado y el administrado presenta su recurso de impugnación para que así pueda agotar o pueda ejercer el derecho a la defensa, ¿no? Plazo de presentación para que impugnes 15 días. Listo. Y por último, algunos datos, ¿sí? Importantes. Ya después unos 10 minutos de pregunta y cerramos la clase del día de hoy. ¿Sí? Muy bien. Algunas cosas. En el caso del tema en materia de recursos, digamos, apelaste, no es que toda la vida, ¿sí? Tienes para resolver, tienes plazos. Sí, pero ante la no decisión, ¿sí? En segunda instancia del órgano sancionador, ¿sí? O del que está en segunda instancia, puedes aplicar silencio administrativo negativo para irte al contencioso. ¿Sí? Entonces, no se olviden que el negativo no es la negatividad, bueno, fuera, ¿no? Sino, es decir, bueno, me acojo al silencio administrativo negativo e impugno. ¿Puedo ir a un contencioso administrativo con silencio administrativo negativo? Claro que sí. Es más, esa es su finalidad en esencia. Prescripción. ¿Cómo es la prescripción, profesor, en el tema en materia de sancionadores? Primero, regla, lo establecen las leyes especiales. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, algunos casos, en el tema sancionadores, por ejemplo, de OCE son 3 años de prescripción. En el tema, por ejemplo, en Indecopi hay algo bastante interesante, porque Indecopi ve varios temas, ¿no? Por ejemplo, en protección del consumidor, el plazo de prescripción son 2 años. Y el plazo, en el tema de Indecopi de competencia desleal, son 5 años. O sea, en un mismo procedimiento, o sea, en una misma entidad puede haber plazos de prescripción distintas, sí, ya se lo estoy demostrando. Si no, el plazo de prescripción será de 4 años. Si no está regulado en sus normas especiales, 4 años. ¿Sí? Entonces, eso para considerar, ¿no? ¿Y desde cuándo se computa, profesor, el plazo prescriptorio? Se computa desde el día siguiente de cometida la infracción. ¿Sí? Ahora hay una regla bastante interesante en el tema de la prescripción o del cómputo de la prescripción. Sí, pero que es un poco
difícil o práctico, porque la norma te dice, si dentro del trámite de un procedimiento sancionador queda paralizado por más de 25 días, ¿sí? Por causas no imputables al administrado, se vuelve a reanudar los plazos de prescripción. Pero ahora, ¿cómo dejo legajo, cómo dejo constancia de ello? Tendría que estar mandando, ¿no? Ya pasaron 25 días y no han accionado, reanimamos el proceso sancionador para dejar alguna constancia. ¿Sí? Porque va a ser todo un problema si quieres utilizarlo como la prescripción como elemento de defensa dentro del contencioso, ¿sí? Entonces, eso como un dato importante. Y el otro elemento que es importante recordar dentro del ejercicio, ¿no? De la prescripción, ¿sí? Es más, antes de pasar al tema de la caducidad, por ejemplo, en la prescripción se puede alegar de oficio o se puede usar como elemento de prueba. Perdón, como defensa técnica. Es decir, puede ser recurrido de oficio por la administración pública y también por el administrado. ¿Sí? Entonces es válido en ambos casos. Algo que les decía, que me decían por ahí, el tema de la prescripción de las multas, profesor, por regla la prescripción se produce a partir de los 2 años computados. ¿Sí? Es decir, computa la actuación coactiva, pero no necesariamente puede prescribir, ¿sí? La sanción. Son 2 cosas distintas, ¿ah? Es decir, el administrado, la lógica, o sea, después de 2 años la administración pública ya no puede usar elementos coactivos. Pero si el administrado quiere ir a pagar de buena fe, excelente, no hay problema. ¿Sí? No es que prescriba la sanción con la prescripción del ejercicio cautelar, ¿no? De la ejecución forzosa. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más está? Prescripción allá, caducidad. La caducidad, bueno, es un elemento, ¿sí? Que, primero, la caducidad, ¿sí? Prescribe la actuación procesal o la actuación, limita o mediante la caducidad, ¿sí? Mediante la caducidad administrativa, porque es otra la caducidad dentro, por ejemplo, de los arbitrajes, porque con la caducidad arbitral, por ejemplo, tú prescribes la acción y el derecho. En la caducidad administrativa lo que se limita, lo que desaparece es la actuación procesal, elemento de hecho. ¿Sí? Muy bien. Si transcurrido el plazo para resolver 9 meses de contado desde la fecha de notificación de alguna imputación o del inicio del procedimiento, ¿sí? No hay una acción prevista por la administración pública, el administrado puede solicitar su caducidad o se puede dar de oficio, ¿sí? Obviamente la caducidad solamente no se suspende, ¿sí? O sea, no hay plazos suspensorios. Si existió una actividad o una actuación procedimental por parte de la administración pública, el plazo de caducidad se rompe, se corta. Y no es acumulativo la caducidad. Es decir, 9 meses que se pueden ampliar incluso hasta 3 meses, dice la LPAG. Y después de eso, caducidad. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el tema de la caducidad? Si bien suspende los efectos de la acción, la actuación procedimental, pero lo que no suspende es el derecho. Es decir, la administración pública puede iniciar de nuevo procedimiento administrativo sancionador. ¿Sí? Esa es la naturaleza de la caducidad. O sea, se suspende la acción, el procedimiento, ¿sí? Queda sin efectos por caducidad, pero eso no impide que tú inicies el procedimiento sancionador de nuevo. ¿Sí? Entonces eso para algunas consideraciones de la caducidad, ¿no? Obviamente que solamente la caducidad genera efectos en primera instancia, porque si se impugna, se suspende la caducidad. ¿Sí? Muy bien, entonces hasta acá con el tema de preguntas, ¿no? De preguntas, ahora voy a ver un poco las preguntas de cada uno de ustedes. ¿Sí? Muy bien, a ver, ¿dónde están las preguntas? Acá están. A ver.
Muy bien. Muy bien. A ver, Jesús Aucapiña nos dice, pero al ser notificado el informe final, ¿podemos advertir irregularidades en el órgano sancionador? Claro que sí, por eso los 5 días. Para decir, señor, mira, en el razonamiento del órgano instructor ellos han actuado estas pruebas, sin mérito de eso, alegan que me pueden sancionar, pero yo en mérito de esto presento estos descargos contraviniendo los elementos probatorios del órgano instructor. ¿Sí? Muy bien. A ver, se suspende el procedimiento coactivo al interponer una nulidad del procedimiento coactivo. A ver, yo creo que en los efectos, ¿cuál sería la finalidad? Porque si estamos ante un coactivo, ¿para qué harías valer una nulidad? Mejor te vas al contencioso. Si no te olvides que si bien dentro de la ley del procedimiento contencioso, Javier, no hay un acápite para poder cuestionar, ¿sí? Coactivos, pero dentro de la propia ley coactiva tributaria, ¿sí? Por ejemplo, puedes recurrir estos elementos a contencioso administrativo. Incluso solicitar una medida cautelar. Ahora, ¿puedes, mediante interponer una nulidad, puedes suspender los efectos del coactivo? Yo creo que no, si es en la misma entidad. Salvo que solicites una medida cautelar, salvo que solicita la suspensión del mismo, pero si estás en coactivo, estás al final, ¿no? Entonces mejor te vas al contencioso. Cuando solicito la prescripción, Maribel nos dice, de una papeleta de infracción, ¿también prescribe las costas y costos? Costas y costos. Sí, yo creo que sí. Todo. Prescribe todo. Jesús Aucapiña nos dice, doctor, respecto a la caducidad, ¿cuál es de oficio? ¿Qué pasa si la entidad al mes 12 inicia con la investigación sancionadora? ¿Sería nulo todo el proceso por existir caducidad? Claro, cuando tú impones la caducidad, el proceso termina. No es que sea nulo. Tú alegas. Ahora, si inicio procedimiento después del plazo de caducidad, ¿puedo iniciar y puedo solicitar una nulidad posterior? Yo creo que sí. Pero por estrategia, yo creo que mejor alegas caducidad y ya ves si te inicia de nuevo sancionador la administración pública, ¿no? Yo no entendería mucho y no lo vería fructífero, si bien lo puedes plantear una nulidad, ¿sí? Como un nuevo procedimiento. No te olvides que la nulidad no es un recurso, no es un remedio, sino es una nueva pretensión, pero no tendría mucho sentido, ¿no? A ver. Claro, hay comentarios. ¿Opera la caducidad en un PAT de la ley 30.057? No. Por eso es que le decía que el PAT en esencia no es un procedimiento sancionador como tal. Primero, ¿saben por qué? Ya les explico el toque del PAT para generar un poco de expectativas. Espero que me toque algún módulo dentro del diplomado de Udiápolis para desarrollar PAT. ¿Sí? Primero, el PAT no es un procedimiento sancionador puro, sino es un procedimiento muy especial. Incluso algunas personas, algunos doctrinarios administrativistas consideran que el PAT no es un procedimiento administrativo, sino es un procedimiento de actuación de administración interna. Claro, porque se da en relación a los servidores públicos. ¿Y no estás mejor ante una actuación de administración interna? Claro que sí. Fácilmente se coincide dentro de este elemento. Ahora, la caducidad dentro del PAT, para ser objetivos, ¿sí? A la pregunta de Alan Mera, no es aplicable. ¿Por qué? Porque la misma ley, ¿sí? El reglamento, y creo que es la directiva 02 del 2015, si mal no me equivoco, que regula los PATs del Servir, prevé que no existe la figura de la caducidad, sino que existe, profesor, existe la prescripción de la acción, y más te conviene, porque la entidad tiene un año para que concluya todo el procedimiento sancionador, obviamente en primera instancia. Después de ese año aplicas la prescripción y ahí sí
desaparece. Es más, te conviene a ti que exista prescripción y no caducidad. ¿Sí? Muy bien. El Tribunal Fiscal es segunda instancia en procedimientos de ejecución coactiva, sí. Sí, Javier, en procedimientos tributarios. Lo que pasa es que los alcances de la ley del procedimiento administrativo general no se aplican, ¿sí?, dentro de los procedimientos tributarios, ¿sí? Como un dato especial, solamente de manera supletoria. ¿Sí? Es una otra de las excepciones previstas, ¿sí?, en el elemento del procedimiento administrativo general. ¿Sí? Se regula por la propia ley de tributación. Ya por ahí la pregunta de la caducidad en el PAT. Muy bien. ¿En qué casos se amplía la caducidad? Por ejemplo, cuando son casos complejos, cuando tiene, por ejemplo, varias comisiones, esos son los fundamentos que puedes dar, varias comisiones de sancionables, ¿sí? Entonces, no solamente es una persona, sino son 100 personas, fundamentas. O sea, esa ampliación de los 3 meses, Paz, ¿sí?, se tiene que fundamentar. Se tiene que decir, señor, por esta razón y esta razón y esta razón estoy ampliando, se amplía el plazo de caducidad. A ver, buenas noches, nos dice un número por ahí. Les voy a agradecer que cuando entren con otros nombres pongan sus nombres para poder leerlos de manera completa. Si un trabajador en un sector público fue sancionado con 30 días de suspensión sin goce de haber, si se ejecuta la sanción, ¿se configuraría algún delito por parte de la administración pública? Puesto que la norma señala que se debe descontar o dejar de pagar la remuneración solamente por disposición judicial. No, no hay ninguna responsabilidad. Si te suspenden bajo unas reglas de un debido procedimiento disciplinario, es más, el disciplinario tiene una característica bastante interesante. Y es otra que se aleja, ¿sí?, del sancionador. Porque si tú impugnas un sancionador, ¿sí?, todavía no se ejecuta la sanción. Pero el PAT, si es que te sanciona la entidad, la ejecución es inmediata. Es decir, en primera instancia me sancionaron, por ejemplo, me suspenden 30 días, como el caso, y al día siguiente, chavo, a tu casa. Pero lo voy a impugnar, sí, pues, pero desde tu casa. ¿Sí? No hay ningún abuso de autoridad. Estamos dentro de las reglas de un procedimiento administrativo disciplinario. Ahora, ¿cuál es el gran problema para el trabajador? Y después el Tribunal Fiscal decide que no hay sanción. Y esos 2 meses que no he trabajado, ¿me va a dar la administración pública, me lo va a devolver? ¿Me lo va a pagar? Sí, pero por proceso judicial. Hasta eso te pasaste unos 3 años y no sé si te salga cuenta poder esos 2 meses que no trabajaste. Es uno de los grandes vacíos del PAT. ¿Sí? Muy bien. A ver, una pregunta que lo he visto recurrente. ¿Cuáles son las causales de eximencia? Me dicen. ¿Sí? Por ejemplo, eximencia, fuerza, caso fortuito, fuerza mayor. ¿Sí? O por ejemplo, que se cometió este hecho en el cumplimiento de los deberes legales. Por ejemplo, otro, incapacidad mental. ¿Sí? Por ejemplo, a veces con orden obligatoria, ¿sí?, de la autoridad competente. También es otra previsión dentro de las causales de eximencia, ¿sí?, de la responsabilidad de infracciones. ¿Sí? Muy bien, a ver. Luis Alba nos dice, preguntas, voy a responder preguntas que hagan relación a sancionador. Ya no voy a responder preguntas ni de contencioso, ni de silencios, porque es otra regla. Sí, ya, pero no digo, si después me quieren preguntar algún caso especial, como les dije, con mucho gusto me pueden escribir, me pueden llamar. Por cierto, muchos amigos de Udiápolis me han escrito y yo se les he mandado información, algunos datos complementarios. ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿qué más? Voy a seguir buscando más preguntas que han quedado por ahí. Ahora voy a proyectar mi número, no se preocupen.
A ver. A ver, más preguntas de arriba. Listo. A ver. Por ahí me piden modelos. Me escriben, por favor. No hay problema. Si está a mi alcance, se los paso. A ver, una pregunta bastante interesante. ¿Cuál es el plazo máximo de vigencia que tiene una medida provisional? Excelente pregunta. ¿Y cuánto tiempo se debe emitir la resolución de sanción una vez iniciado el PAN? Ya, la medida provisional, más o menos se parece a las reglas del judicial, puede correr el plazo máximo hasta que dure el sancionador, no más. ¿Sí? Es el plazo máximo. O sea, no te establecen. Ahora, ¿puede la administración pública suspender la provisional antes que concluya el sancionador? Claro que sí. No hay ningún problema. ¿Sí? Muy bien. ¿En cuánto tiempo se debe emitir la resolución de sanción una vez iniciado el paso? Otra pregunta. Por regla no debería ser más de 9 meses, ¿no? Incluso en unos procedimientos especiales, ¿sí? Se establece plazos regulares, ¿no? Plazos bajo responsabilidad funcional. Ahora, ¿me puedo ampliar esos plazos pese a que no está previsto y saliendo de mi ley? Sí, sí puedes, principio de informalismo, no se olviden que el informalismo aplica no tanto para el sancionador, perdón, para la administración pública y para el administrado. Es un principio de aplicación en ambos casos. Muy bien. Listo, creo que con eso ya damos por concluido. Voy a buscar por ahí, a ver, para proyectarles mi número. Yo sé que hay varias preguntas. Ya, con gusto. A mí me gusta poder compartir experiencias, analizar casos y cosas que se puedan presentar en el marco de la experiencia, ¿no? De cada uno de ustedes. Ahora, no se olviden que el tema sancionador es bien amplio, ¿no? O sea, no existe una regla porque aplica, o sea, la regla, por ahí me han preguntado, ¿y aplica lo mismo para el policial? ¿Aplica lo mismo para cultura? ¿Para las municipalidades? Sí, sí aplica las mismas reglas. ¿Sí? O sea, no se olviden que las reglas y las normas especiales, ¿sí? No pueden variar y no pueden estar por encima, ¿sí? De las garantías que establece la ley del procedimiento administrativo general. Listo, para los que han pedido mi número, acá está mi número. ¿Sí? No la tenía en esa diapositiva porque estaba con otra computadora. ¿Sí? Ah, si quieren libros me escriben, yo les doy una lista ahí y si tengo unos libros digitales con gusto se los paso, no hay problema. ¿Sí? Ahí tengo artículos, no se preocupen. Muy bien, Reader. Creo que con esto concluimos la clase del día de hoy. Doctor, muchas gracias también a dos participantes y efectivamente ya vamos a concluir la clase. Sí, muy bien. ¿Qué más? Bueno, espero que de verdad haya podido gustarle la clase, ¿sí? Espero que haya podido gustar. Yo sé que el tiempo es un poco ingrato, pero de alguna manera siempre es bueno desarrollar este tipo de temas, ¿no? Y sobre todo es un caso bastante pragmático, ya que la administración pública es práctica. Quería por eso desarrollar un poco ejemplos, quería desarrollar un poco casos objetivos, ¿sí? Y bueno, no se olviden que estamos a puertas de iniciar, ¿no? El diplomado en Derecho Administrativo, ¿sí? Sancionador y Procedimiento Administrativo Disciplinario con los amigos
de Udiápolis, ¿no? Por otra parte, bueno, estimados amigos, aprovechando la oportunidad y la amistad con los amigos de Udiápolis, les invito a que se puedan suscribir a una página de gestión pública que estamos desarrollando en convenio. Mi persona es el directorio, soy especialista en gestión pública y derecho público, ¿sí? Y se llama Gestiona Perú. Es una página donde vamos a hablar mucho de gestión pública, derecho administrativo, derecho público. Lo estamos haciendo en convenio, ¿sí? Con la Universidad San Marcos, ¿sí? Entonces San Marcos nos está apoyando con el taller de producción, ¿sí? Poder desarrollar, va a haber algunos cursos a los que les gusta municipal, ¿sí? Me piden información porque va a haber un curso totalmente gratuito, obviamente sin certificación, realizado por San Marcos, ¿sí? En el cual también tengo el gusto de ser ponente y se puedan participar. Sí, les dejo el link acá, por favor, de la página para que se puedan suscribir, puesto que hay bastante información de gestión pública. Recién lo hemos creado hace unas cuantas semanas y ha tenido muy buena aceptación. Van a haber cápsulas, van a haber otros temas complementarios. Sí, es algo que es una plataforma eminentemente académica, no tiene ningún fin de lucro, y si quieren por ahí me pueden escribir en la página y yo los mando más información complementaria, algunos otros datos. Estamos subiendo normas, hemos subido la de contrataciones, de municipalidad actualizada. Sí, entonces, bueno, para todos los que se quieran suscribir, se llama Gestiona Perú, ¿sí? Es el símbolo. Puedo compartirlo, ¿no? A ver, y yo de esa manera. Sí, doctor, con mucha confianza, normal. Excelente. Entonces es un proyecto que se está trabajando en convenio con solamente de carácter y eminentemente académico para todos aquellos que quieran aprender y que trabajan en la administración pública, ¿sí? Y tengan mucha intención de ver temas como los que estamos tratando en el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, a ver, voy a compartir la página para que puedan ver cuál es el logo, ¿sí? Muy bien, esta que está acá, ¿sí? Esta que está acá en la página, ahí está el logo, y si quieren se suscriben, ya les he dejado el link en la caja de comentarios, ¿sí? Muy bien, entonces, bueno, de mi parte, muchas gracias a cada uno de ustedes, ha sido un gusto compartir con ustedes. Si quieren, me pueden buscar en mi Facebook personal como Ailson Castillo Miranda, o me pueden escribir al número de WhatsApp si tienen alguna duda, alguna consulta de interés, ¿sí? Muy bien, entonces, estimados amigos, ha sido un gusto compartir con ustedes. Si no he podido resolver todas las preguntas, ¿sí? Bueno, a veces el tiempo es corto, pero eso no impida que nos podamos comunicar después. Me escriben, si quieren me llaman y con mucho gusto, ¿sí? Absuelvo dudas personales o si quieren algún material complementario. Sí, estimados amigos, sigan a Udiápolis, no se olviden que tienen un excelente material, tienen excelentes docentes en diferentes ramas del derecho, ¿sí? Y bueno, espero verlos en el diplomado de Derecho Administrativo, que está muy pronto a empezar, que por cierto yo tengo creo la primera clase para desarrollarla, ¿sí? Muy bien, ha sido un gusto y nos vemos. Me dicen mi número. Ya les he dado mi número, pero bueno, lo vuelvo a compartir. Acá está, 943-140-119. ¿Sí? Muy bien, para cualquiera de ustedes, no hay problema. Muy bien, entonces, estimados amigos, ha sido un domingo provechoso, ¿sí? Espero que hayan disfrutado escuchar la clase tanto como yo he disfrutado poder compartir con un grupo tan grande temas de derecho administrativo. De mi parte, muchas gracias y nos vemos en una próxima sesión. Muy pronto van a saber de mí, ¿sí? Muy bien, no se desconecten porque les van a dar algunas indicaciones la dirección académica de Udiápolis. Conmigo, hasta acá, muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, doctor. Estimados participantes, antes que se retiren, para los estudiantes que se van a certificar en este seminario especializado,
hay un pequeño cuestionario, solo tienen que ingresar a su aula virtual los participantes que se van a certificar, repito. Sí, por favor, ingresan a su aula virtual y les va a aparecer un cuestionario de 5 preguntas. Algo breve, lo pueden hacer hasta el día martes mediodía, y de cada 2 horas se va a subir también el video de la clase. Gracias, doctores. Les voy a mandar una guía para que entren a su aula virtual al grupo WhatsApp.